Pero muy buenos días, hermanos. La bendición de Dios reposa siempre sobre tu casa, sobre tu familia. Hoy es un día especial, primer día de la semana, donde todo el pueblo de Dios se reúne para darle honra, gloria y honor a Dios, pero también para darle gracias por todas las bendiciones que hemos recibido en el proceso de esta semana. Hoy es un día en que usted debe volver su corazón a Dios. Si está haciendo lo que no conviene, qué bueno que se pueda acercar a la presencia de Dios en esta mañana y tener un encuentro personal con nuestro Dios. Hoy vamos a tratar un tema que lleva por título las 3 etapas de la fe. Empezamos con el texto bíblico de Hebreos 11:1, que dice de esta manera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe es una virtud que tenían todos los personajes bíblicos en el Antiguo Testamento. Es una virtud que tú y yo tenemos que tener como hijos de Dios, porque es una de las 9 virtudes que tiene el Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, estas 9 virtudes deben estar en nosotros, y por eso la fe es una de ellas. Y un cristiano debe permanecer en la fe, creyendo, aunque la tormenta haya arreciado, aunque el problema haya crecido, usted debe permanecer creyéndole a Dios. Y como hablábamos ahorita al Señor, la fe nos ayuda a caminar mejor, a caminar en la presencia de Dios, a estar de verdad seguros de que tendremos una respuesta maravillosa de Dios a nuestra vida. Pero algunas personas hoy en día le restan mucho el valor a la fe. Hay unas personas que creen que no es más que una simple credulidad, unas personas que creen que es algo que se tienen que basar sin pruebas, sin hechos, y eso no es verdad, porque la prueba de nuestra fe es Cristo Jesús, que vino aquí a la tierra. El fundamento de nuestra fe es Cristo Jesús, que vino aquí a la tierra. Pero eso realmente es así como la gente lo puede pensar en determinado momento. La fe verdadera implica muchas más cosas que debemos llevar en nuestra vida. Implica no manejarnos por las emociones, porque usted hoy maneja una emoción, a la tarde maneja otra y mañana maneja otra, y eso no es fe. La fe no es por emociones, la fe es por creer en Dios, afirmarnos en la palabra de Dios, conocer a Dios a través de las Escrituras. Entonces, hermano, la fe no implica que usted tenga una vaga creencia en Dios. Usted tiene que creer en Dios, usted tiene que conocer los hechos que están en la palabra, que indican la voluntad de Dios y todo lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Eso se llama fe. Cuando usted toma el extracto de la Biblia, cuando usted la aplica a su corazón, cuando usted empieza a caminar bajo esa cobertura, entonces usted va a pensar de una manera diferente, usted va a actuar de una manera diferente, y usted se va a basar en la fe que Dios ha sembrado en su corazón a través del conocimiento de la palabra. La fe no viene sino por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si usted nunca oye la palabra, ¿de qué estamos hablando? Dios nos está llamando a eso, a que aprendamos a tener fe. ¿Por qué? Porque las emociones, el diablo también cree, hermano. Mira lo que dice Santiago 2:19. Él también se siente en la iglesia y recibe la palabra. Mira lo que dice la Biblia. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces la fe verdadera va mucho más allá. Los demonios creen y tiemblan, dice. O sea, tienen respeto a Dios. Por eso tiemblan. Nosotros también debemos tener respeto a Dios, pero un respeto lleno de amor, un respeto lleno de confianza, un respeto lleno de la seguridad que produce Cristo en cada una de nuestras vidas, muy diferente a lo que hace el enemigo, totalmente contrario. Entonces la fe verdadera que debemos tener tú y yo tiene que ir más allá. Pablo indicó que abarca 2 tipos que se cumplen cuando usted y yo tenemos fe. El primero, por un lado, se centra en las realidades que nosotros sabemos que existen, pero que nosotros no estamos viendo, ¿ya? Porque son espirituales, como Dios en el cielo, su Hijo Jesucristo y el reino que ellos gobiernan allá en el cielo, el gobierno del cielo. Sabemos nosotros que espiritualmente existe, pero no la vemos. Esa es la primera. La segunda etapa, ¿cuál es? Por otro lado, la fe se centra en las cosas que se esperan.
Nosotros estamos orando, pero estamos orando con tanta fe que damos por hecho lo que estamos esperando. Eso es fe. Cuando usted está esperando algo y está confiando en Dios, en algo que aún todavía ni siquiera ha ocurrido y que de pronto ha pasado mucho tiempo y todavía no ha ocurrido, pero usted sigue firme en la fe, usted sigue creyéndole a Dios, usted sigue confiando en que Dios lo hará. Eso se llama fe. Por ejemplo, no podemos ver literalmente ahora el mundo que está en el cielo, el mundo o el mundo en que Cristo cuando venga va a instalar aquí en la tierra. Nosotros no lo hemos visto, pero tenemos fe, porque está escrito en la palabra y creemos todo lo que Dios dejó plasmado en la palabra, porque ese reino pronto llegará. Nosotros estamos preparando para estar en ese reino con Jesús. Pero ¿qué significa eso? Que no hay base para tener fe en estas realidades y sucesos que nosotros estamos esperando en el día de hoy. Claro que no, hermanos. Claro que no, porque el apóstol Pablo nos aclara que la fe verdaderamente firme está fundamentada cuando él dijo en la palabra que la fe era la expectativa segura, la seguridad que yo tengo del Cristo de la gloria, la seguridad que yo tengo de que Él bajó en carne, se despojó de su deidad, caminó aquí en la tierra, sufrió, se cansó, tuvo sed, tuvo hambre y murió en una cruz. Y hoy está sentado a la diestra del Padre. Esa es la seguridad que nosotros tenemos, la expectativa segura que hay un mundo, porque ya Cristo lo dio todo por nosotros y hoy está a la diestra del Padre. Empleó también una expresión que se traduce como título de propiedad. Este título de propiedad me gusta. Cuando usted compra una casa o alguien le regala una casa, ¿qué es lo primero que hace usted con la persona? Va a la notaría, ¿verdad? Después de haber pagado la casa, va a la notaría y firma un documento que dice: esta casa le pertenece a tal persona, tiene tanto metraje, tanto de esto, y está el sello del notario. Cuando usted, hermano, cree que tiene un título de propiedad espiritual, que es la que Dios nos da a nosotros también, entonces usted está convencido de lo que es realmente la fe, porque la fe nos da la completa seguridad de que todo lo que Dios promete en la palabra se va a cumplir en el sí y en el amén. Cuando usted tiene ese título de propiedad que se llama Biblia, donde Dios nos está enseñando cada una de las pautas, cada una de las acciones, cada una de las cosas que yo debo hacer para poder recibir las promesas que están aquí, entonces yo tengo ya, hermano, una fe que tiene un título de propiedad, y ese título de propiedad se llama Cristo en mi vida. Yo tengo que apropiarme de Cristo. Cristo es el que lo ha dado todo por mí hasta el día de hoy y nunca me ha fallado. Siempre ha estado en la adversidad, en los momentos hermosos, en cualquier circunstancia de nuestra vida. Nosotros vemos el poder de Cristo en cada una de las situaciones por las cuales pasamos. Así que yo le digo hoy que estas tres etapas de la fe se van cumpliendo una tras una en nuestra vida. Primero empezamos por una etapa que hasta los profetas más grandes que hubo en la tierra tuvieron que pasar por ahí, que se llama la poca fe, que está en Mateo 14:31. Nosotros al principio entramos al camino del Señor, pero la fe nuestra es muy poquita, no alcanza para lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué? Porque él estaba buscando una ayuda de Jesús, pero en el momento no estaba creyendo en lo que Jesús estaba haciendo. Por eso le dijo hombre de poca fe. Y el mundo está lleno de hombres de poca fe. Están viendo todo lo que Dios está haciendo, pero aún están desconfiando de las promesas que Dios le ha dado. ¿Y por qué se caracteriza esta etapa? Por el desasosiego que tiene la gente en determinados momentos de su vida. Pues somos influenciados por lo que vemos, más no por lo que sentimos. Entonces, cuando usted se deja mover por lo que vemos, usted se va a apartar radicalmente de Dios. Porque si yo siento amor por Dios, yo amo la obra de Dios, pero llegó un momento en que yo estoy viendo algo que no me gusta, que me está haciendo daño, que me está apartando de mi casa, de mi familia, y no le pongo un pare. ¿Cómo le pongo el pare? Creyendo en Dios, creyendo que Él está conmigo en todos los momentos de mi adversidad, y no lo hago. Entonces, hermano, nosotros nos estamos guiando es por vista y no por fe. ¿Y qué nos llama a Dios a hablar a nosotros? Que nosotros vivamos por fe, más no por vista. Un verdadero creyente se maneja de esta manera.
como resultado de estar por vista, nosotros nos llenamos de duda. No creemos en lo que Dios nos dice. No creemos en lo que Dios ha prometido en nuestra vida. Tenemos muy poca fe y esa poca fe no nos sirve para alcanzar el milagro. Cuando usted quiere un milagro, usted tiene que llenarse de fe, aferrarse en la fe, caminar en la fe y vivir por fe en su vida para que usted reciba el milagro. ¿Sabe por qué tenemos poca fe? Porque el enfoque lo perdemos. Ya no vemos a Jesús, sino que vemos otras cosas que aparentemente son más grandes que lo que Jesús puede hacer en mi vida. ¿Sabe? Cuando mi enfoque no está en el Señor, ya voy mal de entrada, voy mal. Porque mi enfoque nunca se debe perder. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Cuando yo le quito los ojos a Jesús, entonces los problemas van a llegar a mi vida. El agua me va a llegar hasta el cuello, porque no tuve fe, porque dudé de la palabra del Señor. Y muchas veces esto ocurre, ¿por qué? Por la carencia del conocimiento de Dios y de su palabra. Dios dijo, no quiero sacrificio ni holocausto, sino conocimiento de mí. Hermano, deje de hacer tanto sacrificio y coja la palabra, estudie la palabra, céntrese en la palabra, escudriñe las escrituras, que de ahí parece que emana la vida. A eso nos ha llamado el Señor. Si no aumentamos nuestro conocimiento del Señor y no reflexionamos en este conocimiento bíblico que recibimos todos los días a diario de la enseñanza bíblica, nuestra fe va a seguir siendo igual. Hombres de poca fe, hombres que no creemos, o sea, o medio creemos, pero dudamos inmediatamente de que Dios pueda hacer el milagro que estamos esperando. Por eso la Escritura dice que los antiguos patriarcas de la Biblia, que usted los lee uno por uno, y todos los profetas mayores y menores, dice que le servían a Dios, se caracterizaban. ¿Por qué? Porque la mirada de ellos estaba puesta en Dios. Ellos no quitaban la vista de Dios. ¿Por qué tú y yo quitamos la vista de Dios? ¿Por qué? Si cuando nosotros la quitamos, ¿sabes? Nos va mal. Ellos deseaban conocer cada día más el carácter de Dios, las obras y la voluntad de Dios. ¿Dónde está el carácter, las obras y la voluntad de Dios? En este manual de convivencia que se llama Biblia, que para eso Dios la dejó, para que usted y yo aprendiéramos a conocerlo a Él, para vivir una vida de santidad, porque los hijos de Dios tenemos que luchar todos los días para guardarnos en santidad delante de la presencia del Señor. Mateo 8:26, mira lo que dice. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Jesús estaba con ellos. Cuando Jesús está en tu barca, tú no puedes menguar en la fe. Jesús estaba con ellos, pero vino una tormenta bien fuerte, y ellos, que eran pescadores, que habían crecido en la pesca, tuvieron miedo, tuvieron mucho miedo, y que bajaron la vista de Jesús. Por eso Jesús le dice, hombres de poca fe. Ellos dijeron, mira, ahí está tranquilito durmiendo, y nosotros aquí que nos estamos ahogando, ya está llegando el agua a tapar toda la barca, y nosotros ¿en qué vamos a quedar? Cuando tu barca se esté anegando, mengua de tu orgullo, de tu soberbia, de tu altivez, y empieza a confiar en Jesús. Él va a sacar toda esa agua sucia que te está haciendo daño, que está dañando tu vida espiritual, tu vida familiar y tu vida laboral. Cuando tú pones los ojos en Jesús, los cielos se van a abrir. Las bendiciones van a llegar a tu vida. La fe de ellos se debilitó por lo que vieron. Vieron que la tormenta era fuerte, que la barca se estaba llenando de agua. Hermano, no importa que el problema haya arreciado en este momento. No importa que los médicos hayan dicho que no hay sanidad para tu vida. Tú sigue creyendo en Dios, porque la última palabra la tiene Dios. Amén. Los médicos conocen la ciencia, pero hasta un límite. Pero Dios es el dueño de la ciencia. Él la creó. Él es el médico por sobre todos los médicos, y Él puede hacer un milagro creativo en tu vida, en el proceso por el cual tú estás pasando en este momento. Una gran tempestad hizo que ellos tuvieran miedo. Tu tempestad va a pasar. Así como llegó, así se va, porque hay alguien que se va a levantar y le va a ordenar a esa tempestad que cese, que se acabe en tu vida, y entonces la bendición va a llegar para ti. Pero tienes que tener fe. No tienes que ser un hombre o una mujer de poca fe.
sino un hombre y una mujer que de verdad creamos y seamos conscientes del sacrificio de Cristo aquí en la tierra. Entonces, ¿sabe? Ellos no sabían qué era lo que iba a pasar. Ellos estaban viviendo, y lo que ellos estaban viviendo, eso lo hizo a ellos en no creer en lo que Jesús podía hacer. Y habían caminado con Jesús, habían predicado, venían de haber hecho muchos milagros con Jesús, habían visto el poder de Jesús, pero en ese momento no creyeron en Jesús, porque la poca fe te hace dudar, la poca fe te hace apartar de la presencia del Señor. Entonces, hermanos, fallaron porque no pusieron su mirada en Cristo Jesús. Yo creo que a partir de este momento, si tú quieres ver tu milagro, no vayas a fallar como los discípulos. No apartes tu mirada de Jesús, porque en esa está la respuesta al milagro que tú estás esperando. Cuando Jesucristo hablaba con la multitud que estaba afanada porque necesitaba, los llamó. Le dijo también, hombres de poca fe, vámonos a Mateo 8:30. Estoy mostrando para que veas cómo Jesús exhorta la poca fe. Y todo el que no cree en Jesús, sino que tiene o tiene poca fe, Jesús le va a exhortar de la misma manera. Hombre, mujer de poca fe, levántate. Hoy es el día en que tú tienes que levantarte en fe y creerle a Dios. Amén. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Bueno, ¿y Jesús qué le dijo a todos ellos? Cuando envió a todos los espíritus esos en los cerdos y se fueron al fondo del mar, no creían que el loco gadareno podía ser sanado por Jesús, pero Jesús le dijo, hombres de poca fe. Por cuanto lo han visto así, no han creído que yo puedo hacerlo. Eso es mi propia palabra, pero fue lo que quiso decir y enseñarnos Jesús hasta el día de hoy. Y por eso él pudo ver, el loco, la gran bendición de Dios, el trabajo de Dios en su vida. Cuando el mundo lo tuvo en poco, Jesús fue el único que se acercó. De hecho, que los demonios lo conocieron. Tú eres el Hijo del Dios Altísimo, porque el demonio sabe quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Él lo sabe. Por eso, si usted tiene una fe muy débil, él va a saber si es un medio hijito, que yo puedo hacer con él lo que me da, lo que yo quiera, porque es que está débil en la fe, no se ha firmado. De pronto, si yo lo cojo, le presento cosas bonitas, él va a cambiar y va a volver a su vida anterior. Yo te digo que la poca fe te hace cambiar la senda por la cual Dios te quiere llevar para bendición a tu vida personal. Su poca fe era lo que estaba haciendo que estos discípulos no se afirmaran en lo que estaban viviendo en el proceso con Jesús en ese momento. Pero ¿sabe una cosa? Usted tiene que enfocarse, no en las circunstancias, sino tiene que enfocarse en Dios, porque en Dios está la respuesta poderosa para tu vida, porque siempre Dios provee lo necesario para sus hijos, y Jesús le dio la provisión a los discípulos, y las aguas se calmaron, y ellos llegaron tranquilos a la otra orilla, acompañados de Jesús. Pero no esperes que los malos momentos lleguen para tú empezar a desconfiar de Dios en el proceso que estás viviendo. Al contrario, cuando el momento llegue, es cuando usted se debe aferrar a Dios, es cuando usted debe buscar la presencia de Dios para que el milagro se pueda derramar en su vida. Aquí vemos el padre del muchacho que estaba poseído por un demonio. Está en Marcos 9:22. Mira lo que dice la escritura. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mira lo que él le dijo. Si puedes hacer algo. Él había oído de Jesús, pero tampoco estaba confiando en Jesús. Si puedes hacer algo, dice aquí, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Por qué? Porque su fe era débil, su fe era poca fe lo que este hombre tenía, pero él quería que su hijo fuera sanado, porque él había oído de quién era Jesús, había oído de los milagros de Jesús. Yo creo que hoy en día la gente no puede decir que nunca ha oído de Jesús, porque en todas las plataformas se está predicando este evangelio. Y la Biblia dice que hasta que no corre el último rincón de la tierra, Jesús vendrá por su iglesia. Por eso hay que predicar, para que todo el mundo, ¿verdad?, conozca a Cristo y no se pierda. Ese es el trabajo de la iglesia en este tiempo. La fe de este hombre era débil, pero Jesús, ¿qué le respondió? Si puede creer al que cree, todo le es posible. Yo le digo algo. En el proceso en que usted se encuentra, si usted puede creer, mire que Jesús se lo dijo a él, si tú puedes creer que yo puedo sanar a tu hijo, entonces va a ser posible la sanidad de tu hijo. Si tú puedes creer que en el proceso económico, que en el proceso de familia, que en el proceso laboral que tú estés pasando, el proceso de la salud, si tú puedes creer, entonces Dios hará posible el milagro en tu vida. Fue entonces cuando el Padre le clamó a Jesús, yo creo.
Yo creo, le dijo aquí, ayuda a mi incredulidad. Fíjate lo sincero que fue con Jesús. Yo soy incrédulo, pero yo creo. Yo creo que tú lo puedes hacer, Jesús. Yo creo que tú me puedes dar lo que yo te estoy pidiendo para mi hijo. Mateo 9:24, mira lo que dice. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Ayuda a mi incredulidad? Claro que sí ayuda cuando tú le dices a Jesús que le crees. Pero tienes que decirle a Jesús que tú le crees a Él, porque de lo contrario no va a pasar absolutamente nada en tu vida personal. Y le digo algo, hermano, así como este padre, nosotros debemos desear creerle a Dios en todos los momentos. No importa, hermana, es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo, hermana. Es que es tan grande y tan terrible lo que yo estoy viviendo que usted simplemente me dice que tenga fe. Sí, vuelvo y te digo que tienes que tener fe. Porque sin fe es imposible que tú puedas agradar a Dios. Sin fe es imposible que Dios te pueda ayudar. Por eso tienes que aprender a creer en Dios, a vivir bajo la cobertura del Señor, a tener siempre tu mirada hacia el cielo. No alejes tu mirada de Dios, porque cuando alejas tu mirada de Dios ya perdiste. Pero si tu mirada permanece al cielo, permanece en la presencia de Dios, entonces tú ya no te vas a enfocar en el problema, sino te vas a enfocar en la respuesta que Dios puede darte a tu problema. Pasemos al segundo, dice la fe grande. Vámonos a Mateo 15:28. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Oh, le dijo el Señor, qué grande es tu fe, mujer. Creíste y yo te respondo. En ese instante su hija fue sanada. Porque la fe mueve montañas. La fe hace que las montañas se tiren al río cuando tú crees. Cuando tú te afirmas en la palabra, ya estás en victoria, porque le estás creyendo a Dios. La poca fe es un proceso de crecimiento espiritual. Mira que venimos de la poca fe y llegamos a una fe grande. Pero esto es un proceso. Usted no va a llegar a la fe grande sin haber pasado por la poca fe. Esto es como una escalera. Ya llegamos al primer peldaño, que es la poca fe. Vamos para el segundo, que es la fe grande. Y esa es la fe. Aquellos que tienen esa gran fe están centrados todos sus pensamientos en el Padre Celestial. Tú nada más piensas lo bueno, lo santo, lo justo. Yo solo pienso que esto lo voy a hacer de esta manera. A mi manera no. Yo voy y consulto al Señor, oro con el Señor. Le pido a Dios revelación en el proceso que yo estoy viviendo para que Dios me dé la bendición que yo estoy esperando. Es una persona que reflexiona en su palabra. Una persona que reflexiona en la voluntad de Dios. Entonces ya no vivo yo, sino Cristo Jesús vive en mí. Entonces ya yo no me manejo como yo quiero, como a mí me parece, sino que yo dejo que la voluntad de Dios maneje mi vida, y conforme a la voluntad de Dios yo me muevo en este mundo. Con la fe en esta etapa se basa en Dios. Cuando usted tiene esta fe en esta etapa se basa única y exclusivamente en Dios. Dios primero, Dios segundo, Dios tercero y después lo que venga. Las dificultades no me van a hacer caer, los problemas no me van a hacer señalar a Dios y darle la espalda a Dios. ¿Sabe? Yo voy a ver más allá de mis problemas. Aunque la montaña sea muy alta, usted visualice más allá de la altura de la montaña para que vea la gloria y el poder de Dios en su vida. Usted va a ver lo invisible, usted va a ver el problema resuelto en las manos de Dios, pero eso se llama una fe grande, cuando yo creo que Dios sí puede hacer la obra en mi vida. Eso se llama fe. Vemos la fe del centurión. Vámonos aquí a Mateo 8:8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Fíjese usted, tremenda fe. ¿Y era qué? Un centurión. Pero él había visto los milagros de Jesús. Él allá calladito no decía nada, porque él pertenecía a un lugar que no era creyente, a un lugar que no venía de parte de Dios. Y este hombre romano, calladito, que empezó a creer a Jesús por los milagros que él había visto de Jesús. Y se le enfermó su siervo, se le enfermó su criado. ¿Y dónde fue? Calladito fue donde Jesús, a pedirle a Jesús la ayuda. Pero ¿sabe cómo se la pidió? Mire la fe de este hombre, mire que es distinta a la fe que vimos ahorita.
Solamente di la palabra y mi siervo o mi criado sanará. ¿Cómo tenía de fe en Jesús? Que solamente le digo, solamente dila, suelta la palabra, Jesús. Suéltala, y yo estoy seguro que cuando llegue mi siervo ya está sano. Mire qué fe tan grande tenía este hombre. Y no era cristiano. Nosotros los cristianos tenemos que tener esta fe que tuvo este hombre. De creerle a Dios sin ver. Simplemente, Dios, la palabra que tú declares, esa se va a cumplir en mi vida. Así de sencillo. Por eso el Señor que le responde en el 8:10. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Imagínate, ni siquiera en su pueblo Jesús había escuchado tanta fe. Había visto un hombre lleno de fe como este centurión. Mire qué tremendo. Y así pasa. Hay gente que tiene más fe fuera de la iglesia que los que tienen en la iglesia. Tenemos que estar atentos a eso nosotros los hijos de Dios. A empezar a trabajar nuestra fe conforme a la palabra del Señor, a vivir en fe conforme a la palabra del Señor. Y este hombre dijo: di solamente la palabra, solamente abre tu boca y dila y ya, yo sé que mi siervo va a sanar. Pero Jesús le dijo: nunca he visto tanta fe, ni siquiera en Israel, que es mi pueblo, he visto la fe tan grande que tiene este Señor. Lo que hizo la fe del centurión, ¿sabe qué? Fue grande, pero su confianza estaba ¿en qué? En la autoridad de Cristo. Nuestra confianza en la fe debe estar basada en la autoridad de Cristo. Solamente Dios habló y Dios hizo. El mundo fue así, creado por la palabra con autoridad, y las cosas fueron hechas. Aquí Jesús, con la palabra de autoridad, sanó a un criado que no estaba ni por ahí, estaba allá en la hacienda donde este señor vivía. Entonces nos damos cuenta que la fe es fundamental en la vida de un cristiano. En esta ocasión también tenemos a otra mujer que ya hemos oído muchas veces, 12 años sufriendo con el flujo de sangre, había gastado todo, le había pagado a todos los médicos y no tenía ni en qué caerse, porque ya todo lo había perdido, pagando médicos y haciéndose todos los remedios que le mandaban, y el flujo de sangre continuaba. Pero ella dijo en su corazón: si tan solo tocare el borde de su manto, yo sé que seré sana. Mire esa fe. ¿Cuántas veces tú has tenido esa fe? Si no la has tenido nunca, es el momento de empezar a tener ese tipo de fe. Si tan solo tocara el borde de su manto, yo sé que el flujo de sangre cesaría en mi vida. O sea, el problema cesaría, la enfermedad cesaría. El pleito y contienda de mi familia se acabaría. Solamente si tocara el bordecito del manto, Él hará el milagro que yo estoy esperando. Por eso Él le contesta en Mateo 9:22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Fíjate que el centurión, su confianza estaba en la autoridad de Jesús, pero en esta mujer de flujo de sangre, su mirada estaba puesta en el poder de Cristo y no en la situación que ella tenía. Mire que son dos milagros, y los ojos de los que recibieron el milagro estaban de diferente manera. Uno estaba viendo la autoridad de Jesús y la otra estaba viendo el poder de Jesús sobre el problema que ella estaba viviendo. Y cuando la mujer cananea también llegó donde Jesús con su proceso, mira lo que dice Mateo 15:28. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué fue a buscar esta mujer cananea? Ni siquiera era judía. ¿Qué fue a buscar donde Jesús? La sanidad de su hija. Porque dice que un demonio atormentaba a su hija todo el tiempo. Y él quería que Dios le retirara todas esas veces que esa hija de ella sufría esta circunstancia tan difícil. Pero ella fue calladita y fue bajita donde Jesús, se humilló ante Jesús, le puso el problema a Jesús y Jesús le resolvió el problema. Porque tu fe va a permitir que Dios resuelva cada circunstancia de tu vida. Es por fe, no es por vista. Y cuando usted tiene fe, los cielos se van a abrir en tu vida, en tu casa y en tu familia. Porque nuestra fe aumenta, dice aquí, sobremanera. Y llegaremos a ver nuestro problema bajo la perspectiva correcta. Ya no lo vamos a ver que qué problema tan difícil, este problema me está acabando, yo no sé si voy a poder, yo no sé qué voy a hacer, las puertas las tengo cerradas. Cuando tú estás en esta perspectiva, no tienes una gran fe, sino una poca fe. Pero cuando la perspectiva nueva tuya es
correcta, entonces ya tú ves tus problemas de diferente manera. Puedes pasar hasta por encima de tus problemas que no van a ocasionar absolutamente nada en tu vida personal. Por eso es importante que tengamos una fe grande, pero la fe grande no la vas a conseguir de hoy para mañana, como te dije al principio. La fe grande es un andar diario, un caminar diario, una entrega diario, un convencimiento diario de quién es Dios en nuestra vida. Un convencimiento diario de quién es la autoridad, el poder, la sabiduría, el dominio de todo el universo, y eso solamente es de Dios. Cuando tú empiezas a comprender lo que dice la Escritura en tu vida personal, entonces tú vas a aprender a tener una fe grande, porque tienes un Dios grande, camina bajo la cobertura de un Dios grande y sabes que lo que tu Dios va a hacer, van a hacer cosas grandes en tu vida personal y en tu vida familiar. Nos vamos al tercero, que es la fe perfecta. Ojalá todos llegáramos a esta fe. Vámonos a Marcos 11, del versículo 22 al 24. Pero vamos a hablar también aquí en esta parte de la fe perfecta, cuando Abraham tuvo su problema. Aquí vemos una fe perfecta, que fue la fe que tuvo Abraham. Por eso Dios lo llamó el padre de la fe. No se lo ganó así porque sí, no, eso fue un crecimiento, un proceso. Y vamos a ver cómo fue ese proceso. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidas orando, creyendo, lo recibiré. Si no, no va a pasar nada. Y esa es la manera en que actuó Abraham. Y lo vamos a ver ahora por qué. Porque cuando usted se llena de fe, usted le está creyendo a Dios. Cuando usted se llena de fe, usted le está diciendo: sí, Dios, lo que tú dices es verdad. Cuando usted se llena de fe, usted dice: Dios, tú estás siempre en lo correcto. Dios, tú me estás ayudando, tú me estás enseñando, tú me estás fortaleciendo, porque caminar aquí en la tierra no es fácil, pero de la mano de Dios sí es posible caminar aquí en la tierra. Por eso aquí muestra Dios a través de la Escritura a Abraham como un ejemplo de fe perfecta. Sí, hermano. El término que dice perfeccionó se refiere a algo que ya terminó, que ha terminado. Dios perfeccionó a Abraham en base a las pruebas que él pasó. ¿Y sabes por qué lo perfeccionó? Porque en cada prueba que pasó fue obediente hasta el final en el cumplimiento de la tarea que Dios le estaba encomendando en cada una de ellas. Pero a veces yo tengo fe, pero si la Biblia dice: id y congregaos, me está ordenando que yo venga a congregarme. Pero yo no vengo a congregarme. No vengo. ¿Dónde está la fe ahí? Aquí Abraham alcanzó todas las áreas de Dios. Y por eso él tuvo una fe perfecta. Que hasta hoy, los que salimos de los lomos de Abraham, debemos tener esa fe en nuestra vida. Es una fe que ha sido probada y ha salido cada vez, en cada prueba, más fortalecida. ¿Quién dijo que no tenemos pruebas? Sí, sí las tenemos. Muchas y a veces bien difíciles, pero esas pruebas son para perfeccionarnos a nosotros delante de la presencia de Dios, para ser fortalecidos por Dios en medio de la prueba. Cuando Dios llamó a Abraham para que sacrificara a su hijo, él estuvo dispuesto a obedecer. Enseguida acogió a su hijo y todo lo hizo ¿por qué? Por fe, porque sabía quién era Dios. Y yo tengo la seguridad aquí en mi corazón que él dijo: bueno, si Dios ha sido tan bueno conmigo, que me regaló a mi hijo y ahora me lo está pidiendo, es que Dios quiere que yo aprenda a obedecerle a Él en todos los momentos de mi vida. Yo voy a ir en fe, en amor, en obediencia, a entregarle el regalo que Él me dio un día a mí. Pero yo pienso que si Dios un día me regaló a mi hijo, yo no creo que Dios me lo vaya a quitar. Pero yo sí creo que Dios quiere probarme a ver si amo más a mi hijo o lo amo más a Él. Y esa fue la prueba en realidad que vivió Abraham. Es una fe que ha sido probada y ha salido fortalecida en todos los momentos en que él fue
probado de parte de Dios. Como resultado, la fe de él se fue perfeccionando. ¿Qué quiere Dios? Que tu fe y mi fe, en medio de las tribulaciones, de las angustias, aprendamos a caminar en obediencia para ser perfeccionados en la fe, para que sea una fe completada en cada uno de nosotros, así como la completó con Abraham. La fe perfecta descansa, ¿en qué descansa? En la fidelidad de Dios. Dios es fiel, pero Él quiere que nosotros también seamos fieles con Él. Y en esa fidelidad descansa la fe perfecta, porque aprende, aún como sea, a creer en todo lo que Dios le ha dicho. Aún en medio de las tribulaciones yo tengo que seguir caminando en fe, porque la fe perfecta es aquella fe que nunca duda. Es aquella fe que no va como las ondas del mar. Va y viene, va y viene. Hoy tengo fe y mañana no tengo fe. Hoy tengo fe y mañana no tengo fe. No, hermano, la fe tiene que permanecer firme. Como digo yo siempre, una fe regia, inamovible, no importando las circunstancias que usted pueda vivir en el momento. La vida de Abraham nos muestra cómo él pasó de una etapa a otra etapa. Vamos a ver la primera etapa por la cual pasó nuestro padre Abraham. Allá en Génesis 17, versículo del 15 al 17, mira lo que dice, cuando Dios le promete a Abraham que le daría un hijo por medio de Sara. Hasta Abraham se rió, Sara se rió, porque así somos nosotros. Uno dijo que por temor, el otro Dios le soltó, pero mire bien lo que dice la palabra. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijos? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Ahí tenía una poca fe. Ahí estaba diciendo, yo tan viejo, y se rió. Yo tan viejo. Tan viejo. Ahí estuvo la duda más grande en Abraham en ese momento. Estaba dudando del poder de Dios. Pero él estaba pensando con la razón. Y cuando usted mete la razón, ya no está la fe. La fe no razona. La fe cree simplemente. Y trabaja creyendo. Pero la razón nos aparta de la fe y nos aparta de la presencia del Señor. La segunda etapa por la cual pasó es la etapa que está en Génesis 18 del 10 al 13. Cuando el Señor le dio dentro de un año, dará a luz un hijo Sara, y ella también se rió y también dudó de Dios. Pero cuando la promesa se cumplió, la fe de los dos creció y se afirmó en Dios. Mira lo que dice la palabra. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová el Señor dijo a Abraham: porque se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Mire qué tremendo, hermano, lo que esta Sara le está diciendo en este momento. ¿Seré yo ya así viejita que voy a tener un hijo? Y se rió. Hermano, yo pienso que en ese momento sería muy natural que una mujer de 90 años pueda decir, yo voy a tener un hijo, si no menstruaba. Ya no tenía deleite con su marido, porque también era un viejito. Él tenía, cuando recibió su hijo, 100 años. Hermano, si ponemos la razón, estamos mal, ahí no hay nada que hacer. Pero cuando vivimos por fe, para Dios no hay nada imposible. Por eso le dice en el 14, ¿acaso hay algo difícil para mí? Para mí no hay nada difícil. Yo te puedo dar, dice en el tiempo, ¿cuánto demora una mujer en embarazo? 9 meses. En el tiempo de que dura la vida, tu mujer dará un hijo. Por eso el año que viene yo voy a venir a tu casa a ver a tu hijo, al hijo de la promesa, a Isaac, con el cual yo te voy a bendecir. Hermano, cuando Dios le da una palabra, no razone, simplemente viva por fe.
Porque cuando usted vive por fe, usted ve la gloria de Dios. Después ellos se arrepintieron, porque esas son las etapas que uno pasa para poder tener una fe firme como la que yo te estoy hablando ahora. Una fe regia, una fe que no varía por el problema en que tú tengas, sino que permanezca firme por todo el tiempo. Por eso Génesis 18:14 lo dice claramente. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Según el tiempo de la vida, Sara tendrá su hijo. ¿Cuál es el tiempo de la vida? 9 meses. Volveré a ti a ver a tu hijo, le está diciendo Dios a ti. ¿Acaso para mí hay algo difícil? Si el que lo hizo todo lo puede hacer de nuevo. Entonces para Dios no hay nada difícil. Para Dios no hay nada difícil en el proceso que tú estás viviendo hoy. No sé cómo se llama tu proceso, pero en ese proceso que estás viviendo, si tienes fe y le crees a Dios, lo que para ti es difícil es posible para Dios. Lo que tú no puedes hacer, Dios lo puede hacer por ti. Pero tienes que también trabajar en el proceso por el cual estás viviendo. La tercera etapa. El Señor le pide a Abraham que ofrezca a su hijo en el sacrificio, ¿sabe? Pero ya en ese momento la fe de Abraham había aumentado bastante. Miren lo que dice Génesis 22, del 9 al 12. Pero ¿sabe qué? Él no escatimó nada. Inmediatamente obedeció a Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios para que tu proceso se dé? Que inmediatamente le obedezca, que inmediatamente cumpla con la voluntad de Él. ¿Qué dice? Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Mi hermano, confiaba tanto Abraham en la fidelidad de Dios, que creyó que su hijo, si aún moría en este holocausto, Dios lo iba a resucitar. Mire cómo era la fe que tenía Abraham hasta ese momento, hasta dónde había crecido y se había fortalecido la fe de Abraham, ¿sabes? Pero era necesario que tuviera que pasar para esas etapas para él poder de verdad ser llamado el padre de la fe. Si no, de ninguna manera Dios lo hubiera llamado de esa manera. Hasta que le dijo al siervo que él e Isaac, ¿sabe lo que le dijo él? Al siervo: mira, Isaac y yo vamos allá arriba, vamos a hacer un holocausto, vamos a adorar a Dios, quédate tú aquí que yo voy conmigo. Mire todo lo que organizó para él hacer la obediencia total a Dios en el momento indicado. Entonces, yo quiero que tú en esta mañana puedas hacer un énfasis en la fe, que puedas aprender en qué grado de fe tú te encuentras en esta mañana, porque para que tu fe se fortalezca, para que mi fe se fortalezca, debo recordar lo que Dios ha hecho en mi vida, hasta dónde me ha traído Dios, de qué cosas me ha bendecido Dios, de qué cosas me ha librado Dios. Tengo que reconocer el poder de Dios en mi vida. Y sabe una cosa, después que reconozca todo eso, yo tengo que empezar una vida de obediencia, una vida de entrega a Dios, una vida de comunión con Dios, porque tengo que recordar que todas esas demostraciones de fidelidad en el pasado, también Dios las va a hacer en el presente con usted y conmigo, porque somos también hijos de Dios y venimos desde los lomos de Abraham. Y todas esas bendiciones que ya dimos el día miércoles nos alcanzan a nosotros. Cuando dijo que las generaciones no se pudieran contar como las estrellas ni como las arenas del mar. Nosotros somos una arena y somos una estrella en ámbito de la herencia que traemos de Abraham, que es la fe en nosotros, hermanos. Entonces, usted tiene que reflexionar en todas las enseñanzas que recibe todo el tiempo, y usted, a través de la Biblia, usted tiene que conocer a través de esta escritura la voluntad de Dios en su vida. ¿Usted cómo va a conocer la voluntad de Dios en su vida si ni siquiera abre la Biblia? O si acaso la abre, lee 1, 2, 3, 4 versículos y se acuerda. Hay gente que la tiene en adorno, hay en un atril y nunca abierta, pero nunca lee la escritura. ¿De qué me sirve un libro abierto si yo no escudriño la escritura para empezar a caminar en fe, en creerle a Dios y tener una vida de comunión con el Señor? Entonces, nuestra fe tiene que crecer en este presente. Y nuestra vida tiene que ser un eterno presente, o sea que todos los días nuestra fe tiene que crecer. También tengo que reflexionar en todo lo que Dios me ha enseñado, en todo lo que Dios me ha hablado a mí directamente. Y por último,
debemos agradecerle a Dios cada día la fidelidad que Él tiene con nosotros. Pues concluyo este tema, hermano, diciéndote que sin fe es imposible que tú puedas agradar a Dios. Amén. Hermano, que tengas una linda tarde, que Dios te bendiga grandemente. Espero que aplique esta enseñanza en su vida. Amén.